Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a Nemófila. Y Nemófila con el live. Y bueno, pues en esta ocasión Ross es quien nos trae este temazo. Y bueno, Nemófila siempre es intenso, es divertido, es espectacular. Así que bueno, nos lo vamos a pasar muy bien. Y bueno, dice que estaba publicada originalmente en 2020 como parte del EP Oiran, pero la versión que vamos a escuchar es de un evento retransmitido en directo en 2022 y de hecho dice que incluye imágenes del backstage. Vale. Bueno, dice una cosita que lo voy a dejar ahí En el aire. en el aire, ¿vale? Pero hay que estar atento a las reacciones aquí de la banda. Vale, y de acuerdo, de acuerdo. Cuando salga, pues ya tengo contexto y lo explico, ¿vale? Eh, Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Vamos a darle un poquito más para atrás que me he colado. Bueno, vemos a Tamo muy emocionada. Sí, Oye, sí. me ha hecho gracia lo de Hazuki colgando las Las gafas. gafas, sí, me ha llamado la atención. Digo, mira dónde, Sí, 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 dónde sí. ha colgado las gafas. Nunca lo había visto esto de colgar las gafas en el pie de micro. Qué curioso. A ver, ahora sí es el momento de decir lo que comenta Ross. Es que mira, resulta que, claro, esto es 2022. Por un lado, los miembros de la banda se emocionan bastante durante la actuación porque, por un lado, le estaban dando la bienvenida a Tamu, que volvía tras el nacimiento de su hijo. Además, se celebraba el cumpleaños de Hazuki. Y aparte que bueno, ahora es cuando realmente estaban disfrutando de los directos juntas, porque con todo el tema del COVID y demás, Sí, claro. claro, entonces estaban liberando emociones, Emociones, sí. muchas cosas, y vemos que es que se le han visto los dos lagrimones caerse a Tamu, y claro, que no es habitual, porque siempre es, voy a decir una expresión española que no todo el mundo va a entender, pero Tamu es la alegría de la huerta, es decir, que es, por definición, una chica muy alegre, ¿vale? Muy sonriente, sí. Entonces, claro, llama la atención verla llorar. 星に願ったことが叶ったことなんてない今あるのは花のように咲き続けたから
土砂降りでも胸張って挑み続ければ願いは越える壁になる今加速度上げてこうこれから先に手を伸ばしてゆっくりと育てた愛を固くきつく抱きしめるんだ見落としても赤い印つけてきゃいい苦しくても次へ次へ次へ強く歩けBueno, estamos viendo diferentes imágenes ahí mezcladas con el tema Y yo aquí también con los pañuelos, coño, ¿no? del backstage. Y claro, esto es, a ver, es una actuación en directo, pero es realmente Sin público, porque claro, está. Claro, claro, es que me ha llamado la atención. Digo, es está Mayu al revés. claro, es una live session, ¿vale? Es decir, de estudio, pero están tocando en directo, ¿vale? Claro, Em, pero seguramente que sea la primera vez que tocan desde que nos confinaron. claro, Si es 2022. claro, yo creo que es eso. Así que, bueno, pues el conjunto de emociones, pues imagínate, ¿no? Voy a repetir la parte del solo, porque, bueno, la armonización de solos y demás, porque es espectacular, es de los solos más bonitos que recuerdo, mira. Karaguchi-san también ha caído aquí llorando. Madre mía, estamos todos con los sentimientos a flor de piel.
Madre mía, al final me han venido bien los pañuelos. Es que, claro, yo lo entiendo, ¿no? Porque, a ver, es una situación tan... Fue una situación... Fue una Fue, sí, situación. bueno, esperemos que no se repita. Fue una situación tan particular que, que claro, es normal, ¿no? Que cuando te reencuentras con gente después de tanto tiempo y demás, Y encima cantas una canción que se llama Vida. claro, claro. Entonces, entre lo de Mayu, el Hazuki, reencontrarse todas. Por cierto, cuando se han puesto todas a la una de otras, no aparenta Haraguchi-san ser tan alta, ¿verdad? Y sin embargo, le saca una cabeza a todas. Y Mayu ahí con el pelazo, ¿eh? ¿Qué pelazo tenía ahí? Sí, 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 sí. Normalmente como se hace trenzas o se hace cualquier peinado de esto de su estilo. Claro. eh, es que, claro, pasaban de cosas. El, antes de que estallara la pandemia, no sé si te lo llegué a comentar alguna vez, tenía yo entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona, ¿vale? Y en el billete de avión ponían que no devolvían el dinero en caso de pandemia mundial, ¿vale? Y decía esto, claro, ¿quién se lee eso, ¿vale? Y fíjate la puñeta que me quedé sin que me devolvieran el dinero porque era una pandemia mundial Porque que estalló la que no pandemia, había ocurrido nunca, ¿vale? ¿eh? Bueno, había ocurrido 100 años antes. En la era moderna, me refiero, ¿vale? Es decir, no en la gripe del 30 y tanto del siglo pasado, ¿vale? Es decir, pusieron una Que cláusula fue tan... mal llamada la gripe española, ¿eh? Sí, no, la gripe... Claro, mira, esto está bien que lo comentemos, porque claro, se le conoce como la gripe española por lo siguiente, porque ocurrió en todos lados, en toda Europa, pero fuimos los únicos pringados, digamos, del país que dijimos que aquí había. Es decir, en todos los demás países, no, no, aquí no hay, tal, tal, tal. Y nosotros, sí, pues aquí hay una pandemia de gripe, y se le quedó la gripe española, y no fue el origen, pero bueno, Y murieron 50 millones de personas, creo. Así que, ojito. tela. Bueno, pues, amigos, emocionante. ¿Vale? Me encantan estas cosas, aunque los sentimientos a flor de piel. Al final. Me han venido, que al final, aunque al principio haya hecho así, pero al final me he quitado la lagrimilla, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues amigos, gracias, Ross. Muchas gracias por patrocinarlo. Ya sabéis, si os ha gustado, se agradece el like, suscribiros, la campanita. Dos formas de apoyarnos, se hacen miembros del canal con el botón de unirte o de join, Patreon, las reacciones personalizadas. Los enlaces están abajo en la información de la reacción. ¿Vale? Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.